Bueno, es un gusto darles la bienvenida a todas y a todos a nuestra serie de pláticas públicas. Como sabrán por las invitaciones, es una serie que organiza el Seminario Especial de Titulación Intersticios, que coordina la maestra Elena Tudela. En cualquier momento se une a nosotros. También participan Armando Hashimoto, Adriana Lira, Marcela Delgado y un servidor. Eh, el seminario, esta es la cuarta edición. Es un seminario donde los estudiantes producen sus tesis en torno a temas que buscan pues trabajar en lo que llamamos los intersticios disciplinares entre el urbanismo, el paisaje, la arquitectura, pero también buscando difuminar al mismo tiempo esas distinciones que hay entre territorio, infraestructura y demás, siempre pues de cara a algún tema de esta vez, eh, eh, dado digamos, el contexto que pone la pandemia, el título del seminario es un poquito de cara a la post-normalidad, al diseño post-normal, a un post-urbanismo. Esta es la última plática de nuestro primer semestre. El siguiente semestre tendremos otra ronda de invitadas e invitados. Hoy nos acompaña un querido amigo nuestro y esperamos también a todos ustedes, Santiago Aurelio Mota. Santiago es, bueno, además de ser un ex alumno de la facultad, Santiago es ahora académico e investigador basado en la Universidad de Harvard. El trabajo de Santiago busca entender los procesos de urbanización contemporánea desde la materialidad y la operatividad, con el objetivo de conciliar ambas cosas hacia futuros habitables deseables. Su trabajo se dedica en especial a visibilizar y reconfigurar los aparatos sociotécnicos que actualmente se despliegan en múltiples escalas temporales y espaciales, así como resaltar la configuración ambiental y las externalidades. Eh, Santiago cuenta con estudios previos en economía y además es directo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una doble maestría en diseño y ingeniería y en energía y medio ambiente otorgados por la John Paulson School of Engineering and Applied Sciences y la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Su plática hoy se titula Horizonte o una conversación en torno al diseño, catástrofe ecológica y el colapso social. También me da mucho gusto que nos acompañe el maestro Enrique Soto y también que nos acompañe John Maslanian, otro querido amigo. Ya lo conocerán pronto porque seguro que estará visitándonos para hacernos una muy linda invitación, seguramente, John. Pues nada, con eso, Santiago, te damos la bienvenida y la palabra. Puedes compartir la pantalla. Y un recordatorio a todas las personas que nos acompañan. Gracias a nuestros alumnas y alumnos del seminario y a todas las personas, si es la primera vez que nos acompañan, la dinámica será que durante la presentación de Santiago pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, imaginando que están entablando un diálogo directo. Tristemente no puede ser así porque somos casi 100 personas, pero al final de la presentación de Santiago leeremos las preguntas en voz alta intentando entablar un diálogo. Entonces, nada más un recordatorio de que vayan cualquier cosa, cualquier idea, cualquier comentario que quieran sumar, escríbanlo en el chat y al final los leemos todos en voz alta. Muchas gracias. Ahora sí, Santiago, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero decir que para mí es un honor siempre que me inviten a la Universidad Nacional, a mi universidad y a la universidad de todos.
Es un lugar que fue fundamental para mi formación, para mi manera de concebir eh, la realidad y yo feliz de siempre regresar y aportar en la medida de lo posible. Mi plática de hoy tenía un título muy convencional y un subtítulo muy eh, eh, rimbombante. Y es un poco el poder, por un lado, reconocer que vivimos en momentos atenuantes, pero también por el otro, recordar que no es la primera vez y hacía una alusión a la película de Doctor Strangelove y cómo aprendí a amar la bomba atómica y dejar de preocuparme, ¿no? Y un poco la conversación de hoy va en ese sentido, ¿no? El entender en que hay situaciones apremiantes, pero que también podemos operar en medio de la pandemia y en medio del colapso ecológico y todos los conflictos sociales que hemos visto y que de los cuales también somos parte. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y bueno, la manera en la que organicé la conversación de hoy es un poco a través de las escalas y a través eh, de las múltiples maneras en las que he logrado operar a través del diseño. Eh, Durante la conversación voy a mostrar primero un par de proyectos que se relacionan un poco más a lo que podríamos denominar arquitectura. Son edificios, inclusive uno que se encuentra en la Universidad Nacional y otro eh, que no fue realizado, pero que mantiene algunas de las nociones de las cuales vamos a hablar más tarde en su concepción. Después hablaré un poco acerca de un proceso de diseño que no radica, digamos, en la producción de un objeto habitable, sino en el análisis de un espacio público. Eh, Después veremos rápidamente los resultados de una experimentación material que ya fue publicada y que se desarrolla la patente al interior de la Universidad de Harvard. Seguramente John conoce bien. Y al final mostrarles un concurso fallido muy reciente, que es el Jardín Etnobotánico Chapultepec, que participamos. Eh, pero con la idea a través de ese ejercicio, mostrar cómo convergen estas formas de entender el diseño y de entender también el contexto en el cual estamos obligados a operar. Entonces, me gustó mucho la noción de horizonte eh, para poder pensar a través de estos proyectos. Porque, bueno, horizonte tiene muchas acepciones, entre ellas es un límite visual de la superficie terrestre, es decir, hasta donde llegan tus ojos y donde se junta el cielo con la tierra. Un espacio visible en una superficie del globo, es decir, una proyección. También es un lugar o un paisaje, un límite o una frontera. No solamente tiene acepciones espaciales, sino también temporales. Tiene que ver con digamos, los límites que estableces dentro de tu metodología para poder abordar los problemas tanto del presente como del futuro. Eh, un conjunto de posibilidades y perspectivas, las capas de la Tierra desde un punto de vista geológico y también tiene una acepción astronómica o digamos, de observar el cielo y los astros, que también me parece interesante. Yo creo que a través de la figura del horizonte o del concepto del horizonte podemos repensar estos ejercicios de diseño, o por lo menos a mí me sirven para repensar estos ejercicios de diseño,
que de entrada son increíblemente disimilares, tal vez algunos lejos de lo que estamos acostumbrados a hacer dentro de un lugar como la Facultad de Arquitectura, pero que sin embargo son diseño que requieren de diseñarse y que también ofrecen posibilidades para aquellos que, pues, que no necesariamente van a estar haciendo edificios o espacios urbanos, pero que van a impactar los procesos de urbanización en un futuro. Entonces, empezando con un proyecto que yo tengo, tal vez yo le debo como que el inicio de un cuestionamiento muy profundo de lo que significa diseñar, en el cual, de hecho, Enrique Soto nos apoyó muchísimo, que es el Casa UNAM. Fue un proyecto que detonamos en el 2013 y que con él participamos en el Decatlón Solar con muy buenos resultados. Y es el que me hace pensar en horizontes, puesto que al momento de plantear una solución en, allá en el 2012, 2013, a los temas de vivienda que se estaban desarrollando a nivel nacional, a una política pública, pero también a una, digamos, sinergias de mercado y también un tema de disponibilidad de suelo y coyunturas económicas. Nosotros nos establecimos un horizonte que en ese momento era un horizonte lejano, eh, y decidimos como pensar dónde íbamos a diseñar una vivienda y para quién, pensando en la ciudad cómo sería en el 2020, ese era nuestro horizonte. Eh, el 2020 pasó, ya vino y se fue, y es un ejercicio muy chistoso porque pues en ese momento pensábamos en la ciudad compacta, pensábamos en la ciudad interconectada, pensábamos en las adiciones a estructuras de vivienda que permitieran regenerar tejidos urbanos existentes, poder crecerlos de manera económica, poder crecer viviendas de manera económica, y que en el sistema se pudiera establecer una relación simbiótica con las estructuras existentes para poder aumentar su resiliencia. Y bueno, se pensaba a través de temas como el costo de energía, como el acceso al transporte, como la disponibilidad del agua, la manera en la que se podían acceder a tejidos urbanos existentes que tienen una configuraciones geométricas muy específicas. Y llegamos a conclusiones que inclusive se prototiparon, se construyeron, se transportaron, se exhibieron, se operaron, y que aún bueno, uno puede encontrar este ejercicio de diseño en el Museo Universum, en el patio trasero, completamente operacional y exhibido a los visitantes. Eh, una vivienda que podía caber por una puerta, por una ventana, que podía subir por unas escaleras, que estaba totalmente, digamos, pensada para el desensamblaje, que eh, establecía eh, digamos, crítica a la manera de construir pesada eh, de una vivienda típica en México. Y que con un décimo de la masa que, con la cual está configurada una vivienda típica, se generaba esta adición de una operación, digamos, energética eh, y digamos, parámetros de ciclo de vida superior, eh, que recicle el agua, etcétera. Tiene múltiples bondades el proyecto. Sin embargo, fue diseñado para un horizonte que ya pasó, y entonces tanto el ejercicio de diseño como el prototipo, como la programación de ese prototipo dentro de un horizonte temporal y un horizonte espacial, pues ya no existe. Entonces se fue tanto el objeto en su presente como el futuro de este objeto arquitectónico. Y bueno, este objeto arquitectónico detonó otros ejercicios en donde, por ejemplo, fuimos invitados
a participar en otro concurso, en otra latitud, en Japón, eh, en, a través de una organización que se llama Lixil, que es una de las empresas de construcción más grandes de Japón, y que convocan a un concurso anual, que incluso eh, seguramente aquí John está sonriendo porque uno de los ganadores en alguna de las ediciones fue la Escuela de Diseño de Harvard. Bueno, nosotros participamos, no ganamos el concurso, pero a partir del ejercicio de casa generamos una propuesta que de alguna manera cumplía con los principios que se habían establecido para ese primer proyecto en México. El, el, el proyecto como tal requería de una vivienda transportable que se pudiera construir con 8 personas, eh, que se pudiera desensamblar y volver a ensamblar en una geografía diferente, pero que tuviera la capacidad de soportar los fuertes inviernos de Hokkaido en Japón, que es la zona norte. Lo cual representaba unos retos enormes y bueno, comprometidos con los principios de casa, generamos una propuesta con otros 4 alumnos. Elena Tudel estaba involucrada en este concurso también, eh, en donde generamos esta estructura elevada que responde a las antiguas casas elevadas en Hokkaido, que son masas grandes masas de madera. Esta era una estructura en desensamblaje, pero que utilizaba envolventes flexibles que podían crecer a través de las temporadas para ofrecer protección a una vivienda, a un habitáculo mínimo en el interior. Y que a su vez en la parte inferior derecha pueden ver, era muy sencillo de construir, se podía desensamblar en cuestión de horas. Eh, me parece que eran 16 horas y 5 personas lo que se requería para ensamblar, y que además estaba diseñado para transportar a través de Japón. Y bueno, diseñar una vivienda ligera que tenga una materialidad y una operatividad, o lo que le dicen con un anglicismo, un performance, para que soporte un invierno increíblemente agresivo, fue un reto. Y para ese reto utilizamos digamos, eh, no quiero decir los componentes, pero el medio, el medio ambiente, para que nos ayudara a proteger la vivienda. Entonces, la capa exterior es una capa diseñada para congelarse, para que después de ciertas condiciones de temperaturas mínimas y humedad, eh, se pudiera congelar y sellar todo el interior de la vivienda. Y bueno, entonces ya aquí tenemos una serie de nociones tanto de pues, disposición como de configuración material eh, que busca no añadir masa y hacer que un habitáculo pueda operar sin digamos, sin un gran registro de carbono en el momento que se construye. Eh, esta cuestión de material eh, la continué trabajando en, eh, en la Universidad de Harvard a través de los procesos de investigación que desarrollamos eh, allá o aquí. Eh, y ahora me gustaría mostrarles cómo cambiamos de escala a este proyecto que le llamamos, bueno, que yo le llamé Rapid Cartographic, en donde se enfoca más a un proceso de entender un lugar que a configurar un objeto arquitectónico. Después los voy a llevar a mostrarles, digamos, el desarrollo
publicado de un material eh, que diseñamos específicamente para estructuras ligeras con capacidades neumáticas y acabamos con un eh, proyecto. Entonces, todo lo que les he mostrado hasta ahora son imágenes y una de las fuentes de mi trabajo tiene que ver con el cómo generamos imágenes y cómo las utilizamos para obtener la mayor cantidad de información posible. Y bueno, para ello he trabajado a través de una, digamos, de una historia de la imagen. Aquí lo que vemos es la primera fotografía tomada en 1827 por Nipse. Esto es lo que encuentras cuando te muestran, digamos, la fotografía en internet. Tú buscas la primera fotografía de la historia, te muestran esta imagen. Pero realmente la primera fotografía de la historia es algo como esto. Es una placa de plata con fijadores que se generó dentro de una cámara oscura, que tiene una información de muy baja resolución, en donde realmente solo puedes reconocer gradientes de este material azulado, que es la oxidación de la placa de plata a través de los químicos aplicados, y el material de la placa de plata. Eh, Nosotros como diseñadores urbanos, como arquitectos, estamos más interesados en cómo podemos observar la ciudad, y la fotografía muy pronto se convirtió aérea, eh, prácticamente 40 años después de la primera fotografía ya teníamos, y antes de hecho de la era de la aviación, teníamos fotografía aérea. Esta es la primera, bueno, es la segunda fotografía aérea eh, que podemos considerar en la historia. Es Boston en 1860 por James Wallace Black. La primera fotografía es una fotografía en globo de París que lamentablemente se perdió. Y esta fotografía se hace para, o digamos, la razón por la cual la fotografía se convierte aérea en Boston es para medir los daños de un incendio que había sucedido 3 años atrás. Eh, y de ahí nos parece buena idea colgar cámaras a objetos aéreos y entender la ciudad desde otra perspectiva. Eh, Esto, por ejemplo, es San Francisco en 1906, eh, después del gran terremoto y fuego. Eh, y existe un catálogo muy amplio de las condiciones eh, directamente después del terremoto y fuego que decimaron a una pujante ciudad de principios del siglo XX. Eh, y todo esto gracias a un entusiasta, camarógrafo, eh, que encontró la manera de colgar una cámara en algo que le llamaba aquí otra de las imágenes, que le llamaba el Captive Airship o la nave captiva. Eh, que esta es una de las fotografías. Y este tema de registrar eh, la ciudad y de poder extraer más información de lo que es visible, digamos, a través de imágenes del entorno construido, de los procesos de urbanización, es algo que me interesó mucho en mi investigación. Eh, Sobre todo esta rapidez que la imagen nos otorga, eh, y que incluso le gana y aún le sigue ganando a topógrafos y personal de inventario de empresas de seguros. Este es un mapa 2 años después de que eh, la nave captiva registró la zona de devastación en San Francisco.
2 años después se tiene un mapa de esa devastación, cuando la imagen ya lo había mostrado. Y esto detona toda una serie de metodologías de poder censar nuestras ciudades y nuestros entornos urbanizados, que, bueno, que hasta hoy nos acompañan, eh, y que casi forman parte de quiénes somos como habitantes de ciudades, sin darnos cuenta. Esta es la primera imagen compuesta de fotografías aéreas, 1937, del mismo lugar, de San Francisco, y se considera digamos, la primera eh, composición aérea, el Google Maps de su momento. Eh, y bueno, todo esto pensando en un entorno hacia el día de hoy, en donde grandes eventos, tanto sociales como catastróficos, hacen que necesitemos ver la ciudad desde otros puntos de vista, necesitemos verla con una mayor escala, pero con una resolución también mayor. Eh, y en el momento de esta investigación, en el 2018, pensábamos en las inundaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, los fuegos, tanto en California como Perú, las condiciones de olas de calor en Río de Janeiro y otras ciudades, tristemente el terremoto del 2017 en México, que fue también uno de los que detonó este tipo de investigaciones en mis procesos, y movimientos de tierra, ¿no? Y al momento de intentar, digamos, hacer este ejercicio de Lorenz y poder regresar a aportar, te das cuenta de que la estructura que, digamos, soporta la observación de nuestras ciudades, pues es altamente desigual y responde a estructuras de poder que es importante mencionar. Todas las regiones urbanizadas de nuestro planeta se supondría que pudieran estar dentro de una cobertura satelital suficiente para poder responder a las catástrofes naturales y a los conflictos sociales a los cuales nos enfrentamos, y proveer de información a diseñadores como los que estamos aquí presentes para poder tomar decisiones. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que el volumen del archivo satelital mundial es completamente desigual y que responde más bien a temas de explotación y de extracción, más que de gestión adecuada de nuestras ciudades. Prácticamente el trópico americano, africano, la zona del Medio Oriente y el sudeste asiático están subrepresentadas por varios cientos de imágenes por cada punto del territorio. También hay efectos climáticos que no nos permiten observar con una rapidez estas áreas. Y también cuestiones de estructuras de poder, como encontrarse que digamos, las personas que están operando imágenes satelitales para poder proveerles a gobiernos y a organizaciones tanto no gubernamentales como sociales, realmente es un promedio de una persona en Estados Unidos de 36 años, blanco, hombre, educado de posgrado, donde el 76% de su tiempo y de su trabajo lo dedica a zonas subdesarrolladas, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos y cómo diseñamos una metodología y un proceso para poder responder a los retos que nos presentan los eventos geofísicos y hidrometeorológicos en nuestros contextos? Y entender un poco lo que cuesta el obtener estas imágenes satelitales de la misma manera, o el homólogo de la nave captiva, ¿no? En donde tienes 3.8 días para poder mover un satélite por estas estructuras enormes y proveer estas imágenes.
Y bueno, uno de los resultados de esta investigación es el generar una plataforma basada en un sistema aéreo autónomo barato para poder desplegarlo y poder generar mapas en tiempo real. Y con la resolución espectral suficiente para poder proveer de la misma información con un pequeño aparato que compras ahora en Internet de manera rápida que un sistema satelital. Entonces nos dimos a la tarea de hacer esto, compramos un pequeño dron, le montamos una serie de aparatos que se usan para la agricultura de precisión y empezamos a generar nuestros propios mapas en zonas, en nuestros prototipos de ejercicio en la zona de Boston. Y aquí tendrías, por ejemplo, el símil de una imagen satelital, pero desarrollada con un dron, con una precisión de casi 1000% mayor a lo que puedes encontrar con una imagen satelital. Modelos de superficie, canales energéticos en donde podemos obtener mayor información a través de una imagen que la que te da, digamos, una imagen a color para poder hacer detección de materiales, detección de movimientos de tierra, detección de deformaciones geométricas, estado de la vegetación y los estreses térmicos que pudiera tener un cuerpo de vegetación, y temas de fuego y de recuperación digamos, de zonas afectadas. De tal manera que muy rápidamente, a través de un sistema como el que describimos y documentamos, se puede generar mapas de alta resolución para poder ser usados por diseñadores o por organizaciones sociales en nuestros contextos. Y bueno, no solamente reconstruir nuestro entorno de manera rápida para poder gestionarlo y para poder generar intervenciones, digamos, más precisas, sino entender su materialidad y poder extraer mayor información de valor para la toma de decisiones. Entonces, cada uno de estos píxeles pues mantiene casi 8 dimensiones de información en donde podrías obtener, por ejemplo, la condición de la vegetación, la configuración material de los pavimentos, su impermeabilidad, su nivel de humedad, y poder cambiar un poco el cómo censamos nuestros espacios. Eh, Otra de las investigaciones de las cuales acabamos de publicar es esta que les comentaba de materiales envolventes, y esto va a ser muy rápido, en donde generamos, vamos a quitarle generamos materiales que nos permiten cambiar de manera muy rápida la ganancia térmica a través de radiación solar de un material transparente, de tal forma que tienes este material que va de lo transparente a lo opaco con una simple actuación eh, eh, neumática. Y estamos en proceso de ya publicado y desarrollado este material, desarrollar una serie de prototipos eh, ligeros que nos permitan continuar con los retos que describí en los primeros 2 ejercicios de diseño. Y para terminar, el Jardín Etnobotánico Chapultepec, que quise añadir este ejercicio, y creo que tengo 10 minutos para terminar, o 5, si Daniel me corrige si estoy en lo correcto. ¿Estoy bien? Ok. En donde, si uno piensa en Chapultepec eh, como, como, digamos,
pulmón de la ciudad, como bien lo dicen. Mucha gente lo ve a través de sus árboles, mucha gente lo ve a través de su verdor, imágenes de a color, pero, pero pocas veces realmente nos ponemos a pensar si este es un bosque ecológicamente viable, vivo, y cómo podemos percibir lo que significa un bosque vivo. Eh, y entonces, con lo aprendido de estos ejercicios de investigación, nos dimos a la tarea de tanto Daniel Stabac, Julián Arroyo, Mariel Polardi, su servidor, eh, de preguntarnos, bueno, ¿cuál es la condición real del bosque de Chapultepec que escuchamos en la televisión y en las redes sociales todo ese tiempo? Del lado izquierdo, ustedes ven un minuto de grabación de sonido del lugar en donde se va a desarrollar el Jardín de Botánico. En el eje de las X son las frecuencias de sonido, y en el eje de las Y tienen el tiempo, el minuto completo. Entonces, del lado izquierdo, Chapultepec, y del lado derecho, lo que sería realmente un bosque vivo, un bosque biodiverso, en donde la señal sonido muestra tanto vibración del arbolado a través del viento, como insectos, aves, mamíferos, eh, cambios humedad y sonidos de los troncos de los árboles. Eh, y para poder desarrollar el proyecto, lo primero que hicimos fue escuchar el bosque y ver y hacer una comparativa de cómo se escucha el bosque de Chapultepec en relación a otros bosques urbanos. Y entonces esta es una manera de entender el sitio eh, que, que no tiene que ver con lo visual, no tiene que ver con los ojos, no tiene que ver con otro sentido, con la capacidad auditiva. Entonces tenemos el bosque saludable, que genera una señal completamente diferente al bosque de Chapultepec. Y en el centro una comparativa de un jardín botánico eh, urbano. Eh, y bueno, nuestra propuesta que toma esa idea de regenerar el bosque, y al lado derecho, bueno, tienen el diagrama de sonido del bosque, pero también entendemos el suelo eh, como este motivo para poder eh, eh, regenerar el bosque de Chapultepec, y toda una serie de sistemas agroforestales que se desarrollan a través del eje volcánico, que pudieran albergarse eh, programáticamente al interior del jardín no botánico. Aquí me gustaría resaltar, además de de los procesos ecológicos, de cómo llevar a un bosque degradado hacia condiciones de un bosque vivo, las formas arquitectónicas que se requieren, y también digamos, las intervenciones desde el punto de vista urbano que se requieren para poder eh, cumplir con este objetivo. El primero es el mantener todo el material de carbón en el sitio. Entonces, del lado derecho ustedes pueden ver en el corte superior las condiciones del bosque de Chapultepec actual, en donde tienes un pasto con grandes espacios abiertos y algunos árboles, y poder generar una asociación ecológica eh, y hacer cambios de especies de arbolado hasta tener un bosque diverso. De la misma manera, del lado izquierdo, una serie de sistemas como las circulaciones, las intervenciones a cuerpos de agua, y no me voy a meter a detalle a estos, pero el poder reintroducir ciertas especies que, que, van a trabajar para mejorar tanto los suelos como en los espacios arriba de coto. Y cambiar completamente la geometría de escala pequeña, es decir,
la escala micrométrica del cuerpo de agua para poder generar un cuerpo de agua saludable. El pabellón como tal responde a las nociones que describí en los últimos ejercicios, en donde tenemos una cubierta increíblemente ligera que protege del sol a la arquitectura inferior, y en el corte pueden ver cómo tenemos una envolvente eh, que genera esta situación de reciprocidad entre lo que sucede al exterior como espacio público y lo que sucede tanto arriba como los espacios que genera en los aterrizajes para albergar eh, muestras de los sistemas agroforestales del eje neovolcánico que requieren de ciertas condiciones controladas. Si pudiera ir hacia enfrente, la arquitectura del pabellón realmente es esta gran cubierta que genera un espacio flexible en la parte inferior, que genera energía fotovoltaica, y toda la superficie captura agua para poder proveer a, a estas muestras de sistemas agroforestales. Y tiene muy bien analizado y pensado cómo la energía solar le da forma a esta geometría. Y bueno, por último, la imagen de este bosque diferente, con una vista desde el lago, con una vista hacia el pabellón, con su espacio xerófilo, y la propuesta de un bosque diverso y completamente diferente. Y bueno, con eso cierro la, la conversación y abro a preguntas también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Eh, tenemos bueno, invitar otra vez a la gente a hacer preguntas. Si no tuvieron, si estaban poniendo mucha atención y no la escribieron, la pueden ir escribiendo ahora. Tenemos un par de preguntas de John Aslanian. John, si quieres, adelante a hacer tus preguntas. No tenemos muchas, entonces tal vez nos podemos dar ese lujo si quieres preguntar directamente a Santiago. Gracias. Gracias, Santiago. Son proyectos, cuando uno ve todo junto, me parece muy interesante, de los intersticios, como dicen, ¿no? entre los proyectos. Tengo dos preguntas. Uno, que es como casi aparte, lo hago primero y lo pones en el estante por el momento. Es sobre tu proyecto en Laredo, que pensando en horizontes, me parece muy interesante la frontera como horizonte para los en América Central, que se supone que son las tierras muy interesantes para este tipo de tecnología de cartografía rápida, ¿no? Porque van a pasar muchas cosas ahí, seguro, sin duda, y incluso el sur de México también, pero que este horizonte que usted tiene experiencia y un proyecto también interesante. No sé cómo cuadra en todo eso. Es esa parte. Lo más que me preocupa o que me interesa su punto de vista es que yo estoy pensando en el futuro presente, como he dicho antes, y en una situación en que van a utilizar este sistema, van a, no sé, deploy, no sé cómo decirlo en español. Implementar. ¿Cómo van a saber si estos drones son de guerra o de ayuda? ¿Por qué? Porque ahora y para el futuro presente, la batalla es con drones, como en Nagorno-Karabaj con los armenios, con los saharaui en Marruecos, el sur, en muchos otros sitios, que los drones
van a tener un significado muy diferente de lo que usted creo que quiere presentar. Y estas imágenes de terreno que has enseñado, aunque puede ser muy interesante para razones humanitarias, no parecen que están utilizando ahora y en el futuro presente para esa razón. Y ilumina del terreno de batalla en una manera revolucionaria, ¿no? De que nunca podíamos ver el terreno así antes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedes ver este proyecto con lo más suceso, lo más éxito posible, ¿no? Y en este caso, en el futuro, cuando esto es lo que todos utilizan, ¿cómo es la relación entre el uso para guerra y el uso humanitario? Esa es una excelente pregunta y creo que voy a responder la segunda primero. Digamos, el espacio al que pueda acceder un vehículo autónomo aéreo es un espacio que está, digamos, en tensión con agendas de seguridad en todo el mundo, no necesariamente en lugares de conflicto, sino en el mismo Boston. Es decir, el espacio aéreo como tal es un espacio regimentado, al cual para tener acceso se tienen que cumplir con ciertos gestos y cuando hablo de gestos es, digamos, el cumplir con ciertos requisitos que provienen de la soberanía de un territorio. Existe una autoridad y hay que, digamos, mediar siempre con esta autoridad para poder acceder al espacio aéreo. Y creo que si hay droneros en el público, saben exactamente de lo que estoy hablando, porque llevo ya casi 7 años trabajando con drones, tanto en México como en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, y he tenido problemas de toda índole. Momento de seguridad nacional, en la ciudad de Querétaro, en Boston, el espacio aéreo restringido por la Federación de Aviación. Y esto no es gratuito. Entonces, la manera en la que se concibe un proyecto como este no solamente es desde el punto de vista de la tecnología y qué tipo de información te puede proveer un vehículo aéreo autónomo, sino cómo puedes utilizar, digamos, la infraestructura que un Estado-nación o que una organización de poder utiliza para entender el mismo territorio en donde vives y cómo podemos contrarrestar esa presión a través de la generación de información geográfica. Que es una pregunta que, por lo menos a mí en lo personal, no me parece poco importante. Es decir, desde la figura del juicio de apeo, digamos, ¿no? De quién, de dónde se divide, digamos, tu terreno con el de otro. De cómo se modifica tu espacio público. Todo ese tipo de cuestiones no solamente requieren de una medición en tierra, sino también podrían ser soportadas por una plataforma compartida que pudiera ser desplegada desde distintas agrupaciones o figuras, digamos, políticas. Y ahí es donde está la clave de este proyecto, que más personas desde distintas figuras políticas tengan acceso a este tipo de tecnologías y no solamente de volar el dron, sino de entender
qué tipo de información se puede producir para poder empujar un poco a la estructura de poder, ¿no? Entonces, la, eh, la respuesta es aceleración del uso, de que si todos tienen drones, nadie van a utilizarlos para mal. El, 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 el dron no es como un rifle, digamos. El dron requiere de armarse, digamos, para tener esta situación que comentas. Pero bueno, regresando a la pregunta de Laredo, ahí tengo una historia chistosa porque en Laredo justo queríamos utilizarlo como un ejercicio de prueba de la metodología. Eh, y un día estábamos en la borde, en la frontera, en el río, eh, visitando un sitio y justamente un dron se nos acercó y básicamente nos vio, ¿no? Y las personas de seguridad de la ciudad de Laredo me dijeron, mira, ahí está el cártel. Pues ya nos ubicaron. No, no solamente, digamos, gobiernos utilizan los drones, ¿no? Hay muchos grupos que ya utilizan hoy en día este tipo de sistemas, para bien o para mal. Y las tecnologías no son neutras, claro está. O sea, esta es una tecnología eh, de ver lo que eh, requieres ver desde otra perspectiva, eh, de seguridad, de control, de visualización, eh, pero que puede estar al servicio de grupos más amplios. Eh, entonces, desde ahí es digamos, la reflexión del proyecto. Gracias. Gracias, John. Tenemos unas cuantas preguntas más. Las vamos a leer en el orden cronológico. Pregunta Rodrigo Molina. Dice, en el primer concurso que nos muestras, Santiago es un gran ejemplo para preguntarnos cómo será el futuro. Por eso, sería bueno si pudieras hablar un poco más sobre el rol que juega para ti la falibilidad en nuestro diseño cuando intentamos explorar o mapear horizontes futuros. Mm. ¿Cuál es para ti ese rol de la falibilidad? Cuando, cuando mencionas falibilidad, ¿a qué te refieres? ¿O hacia dónde va la pregunta? ¿Qué tanto la idea que tú tenías no se desvía de lo que sucede en la realidad, de lo que termina actualizándose? Bueno, yo creo que es un error ver los ejercicios eh, digamos, como objetivos que se tienen que cumplir al 100%, ¿no? Que no, que tienen esta capacidad de, de, de virar, de flexionarse, de desagregarse. Eh, Supongo que el primer proyecto que mencionan es el proyecto de vivienda de casa, Sí. en donde tal vez, digamos, todo el prototipo es algo muy difícil de implementar, digamos, completo, ¿no? Como objeto, pero nunca se pensó como un objeto. Realmente casa lo que representaba era una serie no le quiero llamar soluciones, pero sí eran como una caja de herramientas en donde tenías distintas piezas. Estas piezas se podían conjugar de múltiples maneras y nosotros decidimos conjugarla de una manera muy específica. Y tanto así que después de casa vinieron muchas oportunidades para poder implementar los sistemas que se desarrollaron en casa, pero en otros contextos y digamos, y con otros objetivos. Entonces, sistemas como la estructura de techumbre, las interfaces entre fotovoltaicos y cubierta, la manera en la que se hace la interfase de la estructura con la estructura existente,
el sistema de muros, todos esos con los, digamos, los socios industriales con los que trabajamos fueron retroalimentados por un proceso como el de casa y después se logró implementar en campo varios de ellos, ¿no? Entonces, tenemos esta, digamos, esta inclinación de entender el proceso de diseño en la arquitectura como que tienes que acabar con una vivienda con todos sus componentes en un sistema integral. Y a veces el pensar las cosas de manera desagregada te permite tener múltiples soluciones con un solo ejercicio de diseño. Y creo que ahí es desde donde se puede entender un proceso como el de casa. Ya. Una preguntita técnica así veloz que plantea Alexis Regalado. Dice, ¿qué software usas para la visualización de nubes de puntos? En su momento, nosotros utilizamos Pix4D y Agisoft, ambos. Ahora hay un gran empuje para poder hacer de la nube de puntos algo que se integre más a los procesos de diseño, e incluso los paquetes abiertos de sistemas de información geográfica, como por ejemplo QGIS, están empezando a integrar nubes de puntos, soporte para nubes de puntos, eh, eh, con lo cual esta información se haría básicamente totalmente abierta para un usuario, digamos, no comercial, ¿no? Pero ahí empezamos. Y la empresa Pix4D fue una empresa que apoyó mucho este proyecto, incluso nos soportó técnica y económicamente para poder desarrollar el UAV o la unidad aérea, el vehículo aéreo no tripulado. Y están muy interesados en ver qué se puede hacer con una tecnología tan simple como un pequeño dron y como una herramienta de mapeo. Y necesitan diseñar esas soluciones, que es lo más importante. Entonces, si alguien está buscando trabajo desde la arquitectura, fuera de la arquitectura, esa es una de las vertientes que yo veo para el futuro. Muy bien. Pregunta Enrique Soto si se puede utilizar la medición auditiva del bosque para medir de alguna manera la salud del espacio público. Claro. Bueno, la primera que seguro bien conoces pues, es los niveles de ruido, ¿no? Decibeles, pero dentro de dentro de las gráficas que nosotros manejamos, un descubrimiento que tuvimos es que, déjame te lo muestro en la izquierda, en la gráfica de la izquierda, toda esa zona, digamos, blanca, gris, que se ve en la gráfica, es básicamente la vibración de la ciudad. Ahí estás escuchando desde los vehículos, su motor, toda digamos, la ignición y básicamente el fuego que la ciudad quema todos los días para operar, la estás escuchando ahí. Estás escuchando el metro, estás escuchando a los edificios moverse. Y es una, digamos, es una manera de ver un espacio supuestamente como un bosque fascinante, donde la señal, digamos, predominante es la de la ciudad, no la del bosque. Entonces, si tú comparas, digamos, el bosque saludable, que es la curva superior en esta gráfica, con el bosque de Chapultepec, pues tú claramente ves que el bosque de Chapultepec está, digamos, inclinado hacia lo antropogénico, hacia el ruido de la ciudad, el ruido del fuego del ser humano. Y mientras que los otros son más planos desde la zona de frecuencias grandes y graves, y en las frecuencias hacia lo agudo muestran, digamos, más actividad,
Pues porque tienes a todas las especies comunicándose y haciéndose presentes en el entorno del bosque. De la misma manera, en esa zona encontrarías, por ejemplo, sonidos como los niños, como la gente disfrutando el espacio público y en un, digamos, no solamente en un bosque, sino en un entorno urbano saludable, pues también tenemos que considerar la biodiversidad, ¿no? Las ciudades solo para los seres humanos jamás van a ser viables para los seres humanos. Necesitamos integrar más especies y dentro de esa integración de especies tendríamos una señal más pronunciada en esa área. Y bueno, esta manera de ver tanto el bosque como la ciudad requiere es un descubrimiento, de hecho, para mí y para los que trabajamos en este proyecto, porque requiere de una reflexión más seria, ¿no? Y no hay mucha información al respecto, más allá de los niveles de ruido, de la cantidad de decibeles que pudiera haber y los límites después de los cuales te puedes volver loco o loca. ¿No? Muy buena pregunta. Gladys tiene una pregunta relacionada con la anterior. Pregunta, ¿qué aspectos de un bosque saludable nos interesa preservar en el contexto de la arquitectura? ¿Cuál es la definición o cuáles son las características de un bosque saludable? Que es un poquito lo que hablas de la biodiversidad, pero en el caso, por ejemplo, del bosque de Chapultepec, pues no es un bosque natural, ¿no? O sea, se entiende que es construido. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, ¿cuáles son los aspectos saludables para un bosque construido, como un bosque urbano como el de Chapultepec? Excelente pregunta. Bueno, yo creo que eh, la primera sería atender a las grandes crisis, ¿no? Creo que un poco ya regresamos al subtítulo y esto me molesta un poco, pero atender a las grandes crisis que estamos enfrentando, ¿no? El espacio antropogénico como tal tiene digamos, una enorme señal del humano y cada vez una decreciente señal de otras especies, ¿no? Entonces, un bosque urbano saludable es uno que tiende puentes a otras especies. Un bosque saludable, en ese sentido, es uno que desde el subsuelo hasta la punta de los árboles está lleno de vida. Y por ejemplo, de las muestras que también obtuvimos de Chapultepec es que eh, el, el, digamos, el subsuelo, que en un bosque saludable está poblado por distintas especies, principalmente eh, por el fungi, el mundo de los hongos y de los micorrizomas, es inexistente en el bosque de Chapultepec. Y es inexistente en el bosque de Chapultepec porque en el suelo predominan productos de las actividades humanas en la ciudad, que básicamente derivan de la quema de hidrocarburos, tanto por el transporte como la industria, por metales pesados que vienen de la industria pesada, y que todos ellos tienen un impacto negativo en la salud del suelo, por ende tienen un impacto negativo en la salud de todas las especies que vienen encima de ese suelo, ¿no? Y, y son esas cosas invisibles de las que hablamos, que cuando discutimos lo que significa un bosque saludable, la imagen del bosque saludable como tal no nos ayuda mucho, ¿no? Porque si yo te muestro una imagen de un bosque saludable y te muestro la imagen del bosque de Chapultepec, pues, aunque uno sea construido y otro no, o aunque tuvieras dos construidos o dos bosques que no son construidos, los cuales yo creo que ya ni existen en este planeta, eh,
no tendrías la manera de discernir entre uno y otro desde los ojos. Y que requerimos de estos sistemas multisensoriales para poder eh, eh, vislumbrar la diversidad que podrían tener o que debieran tener cada uno de los casos, ¿no? Bien. Pregunta Armando, ¿cómo se pueden reconciliar las condiciones de vivienda de bajo costo en el sur global con tecnologías y materiales como las que planteas? ¿Cómo podemos imaginar en el futuro, a mediano plazo, la relación entre la desigualdad espacial globalmente? Mm. Esa es una pregunta fuerte. Eh, Mis 2 centavos es que, o sea, que tenemos que construir un modelo urbano eh, de donde venimos, digamos. Eh, Parte de la crítica que hicimos con ese proyecto de casa es que, y que Enrique entiende perfectamente el tema, eh, así como hablamos un poco del bosque y del suelo, el tema de la vivienda, de hecho, empezó por el suelo. Y empezó por entender lo que significa una ciudad o vivir una ciudad como estos grandes conjuntos suburbanos en las periferias de las ciudades, que son muy comunes en otras latitudes. Y desatendimos completamente el interior de nuestras ciudades. La ubicación de una vivienda es básicamente su primer factor. Entonces, más allá de que si utilizamos materiales, recibimos muchas críticas, ¿no? De que utilizamos materiales algunos nos dicen de punta o altamente tecnológicos, etcétera. Eh, la, la gran respuesta que dábamos era, si vas a construir vivienda, ¿dónde la vas a construir? Y ahora suena trivial, pero en 2012 no era tan trivial, o sea, era previo a que se cancelaran las grandes reservas territoriales de las empresas de vivienda. Eh, Era previo a que Omex y ARA y Geo se acercaran al borde de la quiebra por no tener dónde poner sus viviendas. Y en ese momento lo que nosotros respondíamos era, si vamos a construir una vivienda, la vivienda 100+1, la marginal, deberíamos de construirla encima de la vivienda que ya era en su momento una expansión a la ciudad, ¿no? Nuestro caso de estudio era la unidad habitacional Vicente Guerrero en Iztapalapa, un conjunto habitacional de expansión urbana de los 70s, diseñado por arquitectos y calculado por ingenieros, que ya había sido absorbido completamente por una mancha urbana, eh, y seguimos repitiendo los mismos errores, ¿no? Seguimos construyendo viviendas en las periferias. Entonces, realmente como la respuesta digamos, de materiales sobra al momento de intentar hacer que una vivienda quepa por una puerta o por una ventana y que se pueda construir o expandir hacia arriba de una manera sencilla y que haga sentido con, con cómo la ciudad funciona eh, actualmente. Entendemos que ese ejercicio era un prototipo. Digamos que si pensaras en automóviles, lo que nosotros diseñamos y construimos era el Fórmula 1 que iba a competir, pero bien tenemos automóviles hoy en día, y es un mal ejemplo, pero es de los pocos ejemplos que tengo a la mano, eh, que corren las calles y que vienen de conceptos o de tecnologías que en su momento se utilizaron para un Fórmula 1, ¿no? Entonces, por algún lado debe empezar este cambio, esta manera de replantear nuestras ciudades, y pensábamos que
las decisiones materiales estaban o iban a trabajar en función de la ubicación final de la vivienda, que era nuestra, digamos, nuestra, eh, por lo que nos íbamos a jugar el pellejo, ¿no? Santiago, nos quedan unas cuantas preguntas más. No sé cómo andemos de tiempo, pero voy a intentar, voy a leer la pregunta de Enrique Barba, le voy a dar una pequeña interpretación y luego te voy a hacer una pregunta yo intentando como tal vez cubrir lo que no se ha cubierto en las Claro. preguntas que faltan. Pregunta Enrique, ¿qué herramientas usas para analizar espacios urbanos desde la perspectiva del habitante? Y yo como me gustaría interpretar esta pregunta es un poco con el tema de lo que hoy discutimos como la posthumanidad, las posthumanidades, en el sentido de que todavía digamos, en contextos convencionales se nos habla de que tenemos que diseñar con la escala humana, que tenemos que diseñar ciudades para la gente, ciudades para el peatón, o sea, como que todavía hay dentro del discurso progresivo del urbanismo una vertiente que es muy antropocéntrica, una vertiente que es muy como diseñar para el habitante. Y lo que tú nos estás mostrando aquí, no solamente, por ejemplo, en el caso del jardín etnobotánico, estás diseñando para usuarios no humanos, en este caso los árboles, son esos habitantes no humanos, pero también están utilizando tecnologías que van más allá de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos como humanos, ¿no? Nos estás mostrando visualizaciones, nos estás mostrando dimensiones que serían inaccesibles si no fuera por esa tecnomediación que tú utilizas. Entonces, la pregunta tal vez de Enrique nos plantea cómo utilizamos estas herramientas para entender los espacios desde la perspectiva del habitante, tal vez es cómo cerramos el círculo, ¿no? Como si empezamos con esta idea antropocéntrica de ciudades para la gente, pero luego también reconocemos que los retos de hoy requieren de otras abstracciones, complejizaciones, tecnomediaciones, ¿cómo volvemos a concretizarlo? ¿Cómo cerramos el círculo? ¿Cómo lo traemos de regreso a nosotros? ¿O no? ¿O simplemente es una trayectoria de escape que no tiene regreso? Mm. Tomo la pregunta como en dos sentidos, ¿no? Por un lado es una, digamos, se puede dar una respuesta a través de la representación, o sea, básicamente es cómo representamos, ¿no? Y cómo representamos, como poniendo en crisis un poco esta cuestión disciplinar moderna, ¿no? Como bien decías, de la escala humana. ¿Y qué significa una escala humana cuando estás diseñando un espacio para ahuehuetes, ¿no? Y que tal vez justo para que lo que ahora le llamamos el ser humano pueda subsistir, pues necesitas que el ahuehuete subsista y tal vez ahí hay condiciones o algunas condiciones encontradas, ¿no? Y por el otro, o sea, está el lado de esta representación, pero por el otro está el lado, digamos, de la, de la representación, pero desde el punto de vista como político, ¿no? Es decir, ¿quién va a hablar o sea, dentro de un grupo de diseño, quién está representando a aquellas personas o aquellos entes que no son humanos? Y yo creo que es una mezcla de las dos. Yo creo que, por un lado, tenemos que atender y lo digo de una manera muy literal, tenemos que atender a las señales que nos da el entorno construido o estos procesos de urbanización, las señales que nos están dando estos procesos de urbanización y que tienen que ver con señales físicas muy claras, que tienen que ver con transferencias de calor, que tienen que ver con vibraciones a través del sonido, que tienen que ver con composiciones químicas de aire, que tienen que ver con toda una serie digamos, de condiciones
y, y poder absorberlas como diseñador, es decir, poder abocarse a entender, es decir, estos sonidos del bosque, o sea, ¿qué me dicen? ¿No? O sea, yo sí podría pararme en medio del bosque y escuchar estos sonidos, no los podría visualizar de la manera en la que los estamos visualizando, pero por lo menos sí puedo empezar a discernir que por cada 10 minutos pasa un avión, ¿no? Arriba de mí quemando turbo gasolina más no poder, ¿no? Entonces, como reconectarnos con nuestro sistema sensorial primero y después entender qué implica el tener estas señales informando nuestros sentidos, ¿no? Y por el otro, dentro de un equipo de diseño, sí nos tenemos que cuestionar que todos estamos representando, digamos, en una práctica convencional, estamos representando a seres humanos, pero ¿quién está hablando por aquellos entes que no son humanos? Es decir, ¿quién está representando al árbol en una junta de diseño? ¿O quién está representando al suelo en una junta de diseño? ¿No? Y esto es un ejercicio que no lo invento yo, ¿no? Que Bruno Latour en el Parlamento de las Cosas. correcto, en el Parlamento de las Cosas hace este ejercicio justo para darle representación a un planeta que se lo está llevando el carajo porque nadie lo representa en estos momentos en donde se tienen que tomar decisiones de cómo va a ser el futuro de los lugares, ¿no? Sí. Y Santiago, este último punto que estás resaltando sobre quiénes hablan por aquellos y aquellas, es la perfecta introducción para la última pregunta que te quería hacer, que tiene que ver un poquito con, más allá de para quiénes diseñamos, quiénes diseñamos. Y creo que algo que noto en todo lo que nos mostraste, en todas tus imágenes de investigación, en todos los proyectos, es los créditos. Y que en los créditos siempre aparece tu nombre junto con el nombre de otras 15 personas. Y que siempre en las láminas está como el logotipo de la universidad, pero también el logotipo de otros 15 patrocinadores. Y que siempre tienes, tú mismo, pues tienes como, eres arquitecto, pero también estudiaste economía y tienes una maestría en diseño, pero también en ingeniería y una en energía y medio ambiente. O sea, como que siempre en el trabajo que nos has mostrado hoy se ve reflejada esa, pues ya no sé si decir eh, eh, interdisciplinariedad o tal vez hasta cierto punto un transdisciplinariedad. Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿eso dónde nos deja a nosotros? O sea, ¿te vas a volver como el consultor especialista que todos tenemos al que todos tenemos que recurrir? ¿O tú crees que poco a poco la práctica de la arquitectura va a ir transformándose un poco como los ejemplos que nos das? Que esto se va a volver como se va a democratizar y se va a volver parte de la metodología estándar. ¿O crees que va a surgir una nueva clase de especialistas, tal vez como tú, pues con los cuales tengamos que hacer equipo? ¿Y cuál es el papel entonces? O sea, tú como tu modelo de práctica, tal vez tú te piensas ahorita en tu biografía, nos dices que eres académico e investigador, pero ¿tú crees que es posible mantener el modelo de práctica que has llevado fuera de la academia o te ves como perpetuamente vinculado a ella? ¿Cómo planteas, hablando del modelo de práctica de la arquitectura, qué es el futuro que nos sugieres? Claro que esta pregunta sí requiere de un mezcal, yo creo. Yo confío en que la práctica que he venido desarrollando tenga cabida fuera de la academia y fuera de la investigación, que no es lo mismo que la academia. Eh, Porque, bueno, existe este entorno académico eh, y existe como procesos muy
tuneados para generar investigación y para producir investigación. Tú puedes ser académico, pero no necesariamente haces una investigación para contribuir a una, digamos, a una serie de foros que tienen metodologías muy estrictas, ¿no? Y yo siempre, bueno, yo concebí la manera en la que, con la cual abordar el diseño un poco diferente que el plantearme ser arquitecto, ¿no? El plantearme eh, eh, vivir de hacer edificios, tal vez, que es como una manera de decirlo. Sin embargo, o sea, me preocupa que los entornos disciplinares están construidos bajo premisas que poco a poco comenzamos a ver y comenzamos a entender que incluyen muchas injusticias, ¿no? Y no solamente injusticias para ciertos grupos vulnerables, pero injusticias también para lo que hablábamos de entes no humanos. Y que tal vez el ser ese arquitecto que hace edificios, pues no necesariamente es un modelo viable para el siglo XXI y si nos deja, y si lo sobrevivimos para el 22, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que estamos en una coyuntura que nos obliga a replantear lo que significa diseñar y, y lo que significa ser una persona que tiene una licencia de hacer algo. Yo soy muy sospechoso ahora del especialista y de la disciplina, y no por hacer menos a personajes muy importantes que han construido verdadero conocimiento en disciplinas y en campos, sino eh, porque tal vez es un momento de verdaderamente reflexionar esos campos, esas disciplinas y esos estilos. Eh, y, y bueno, pues de verdad eh, debo reconocer que yo he tenido, ¿sabes? Trabajo desde un lugar muy privilegiado, eh, porque he encontrado la manera de hacer esto que estamos haciendo con gente muy talentosa que sí sabe mucho de lo que vive, de lo que hace. Eh, pero también vivo bastante preocupado, ¿no? Vivo preocupado y creo que estos modelos de práctica profesional eh, no van a ser sostenibles y van a poco a poco ser más fluidos. Eh, es una gran pregunta, creo que eso daría para otra conversación de 1 hora. Bueno, Santiago, pues tal vez nos la echaremos. Santiago va a ser uno de nuestros jurados invitados en en la final de semestre en un par de semanas. Santiago, pues, aunque queda abierta la pregunta para más especulaciones, creo que el trabajo que nos muestras y tu propia carrera, pues es una inspiración para todas y todos los estudiantes que nos acompañaron esta tarde, exalumno de de la facultad de la Universidad Nacional y ahora investigador académico, pues haciendo un trabajo interesantísimo en una de las mejores universidades del mundo. Santiago, ha sido un placer, te agradecemos mucho la generosidad de tu tiempo y la candidez, la sinceridad de tus ideas. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron. John, es que estoy leyendo tu nombre en la pantalla. John, qué gustazo, qué lujo. Ojalá te podamos también invitar para que le des una buena plática aquí bueno, a quien se quiera sumar, pero sobre todo a nuestras estudiantes del seminario, que son personas talentosísimas. Enrique, también muchas gracias.
Gracias a todas y todos. Los estudiantes del seminario, nos vamos a cerrar esta sesión. Paro aquí la grabación.